Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y en esta ocasión vamos a hablar un poco de la primera aparición de Batman. Hoy que estamos a 30 de marzo del 2021 celebramos 82 años del debut de Batman en el Detective Comics número 27 y como les digo, para celebrarlo en esta ocasión vamos a hablar de la primera historia donde fue presentado Batman, que fue justamente en Detective Comics número 27 en el caso del Sindicato Químico. Vamos a revisar esta edición específica que es el Detective Comics número 27 que se regaló hace unos años por el 75 aniversario de Batman. Justamente hace 7 años, en el 2014, si no me fallan las cuentas. Curiosamente, esta edición aquí en México la estuvieron regalando varias tiendas. Yo la conseguí en Comic Castle. Y pues ahí, en teoría, esta edición es una edición gratuita, de hecho aquí dice free, pero pues ahí la condicionaron a comprar un cómic de Batman. Ahí creo que compré el Batman Mad Love, la historia de Harley Quinn de la serie animada, y me regalaron esta edición de Batman. Puntos importantes de esta edición, salvo que fue gratis y trae curiosamente una reimpresión de la primera aparición de Batman. Esta fue la primera vez que se le dio créditos, aquí lo van a ver, a Bill Finger como escritor. Recordarán que antes siempre aparecía solamente como creador Bob Kane, y a partir de este cómic también se le daba créditos a Bill Finger como el escritor y co-creador de Batman. Ya ven que Bob Kane era medio gandalla con el tema de los derechos. Y pues vamos a revisar esta historia. ¿De qué se trata? El caso del sindicato químico, que apareció por primera vez en Detective Comics número 27 en 1939. Lo que vemos en esta historia es que justamente vemos la primera aparición del comisionado Gordon y Bruce Wayne, los cuales, de hecho, a Bruce Wayne aquí lo mencionan como un joven socialité. Es amigo del comisionado Gordon. Están hablando ahí en la casa de Gordon cuando recibe una llamada sobre el asesinato de el señor Lambert, el cual lo conocen aquí como el Rey Químico. Al parecer tenía una empresa muy importante de químicos Apex, por lo cual Gordon se tiene que retirar para ir a ver qué pasó con el asesinato de Lambert. Invita a Bruce Wayne. Curiosamente, en aquel entonces, en los años 30, el comisionado de policía podía invitar a sus amigochos a revisar escenas del crimen, y llegan a la casa de Lambert, donde se encuentran a su hijo, quien es el principal sospechoso, ya que encontraron las huellas del hijo en el cuchillo que asesinó al padre. Ahí, pues ahora sí que lo declaran casi inmediatamente inocente, ya que le dice al comisionado que pues tenía el cuchillo en las huellas porque le quitó el cuchillo justamente al cadáver de su padre. Ahí solamente mencionó las últimas palabras de Lambert fueron el contrato. Después de eso reciben una llamada de otro de los socios, que curiosamente era Stephen Crane, otro de los socios de Lambert, que hablaba para preguntar justamente por Lambert, pero le dicen que pues que fue asesinado y que había estado, y Crane les comenta que pues, Lambert le dijo que había estado recibiendo amenazas. Al mismo tiempo, también Stephen Crane es asesinado. Bruce Wayne al mismo tiempo le dice al comisionado Gordon que pues que lo va a dejar trabajar y se va a retirar. Para lo que vemos que posteriormente se aparece el Batman, The Batman, así con un guión, ya que, como les digo, Stephen Crane fue asesinado. Pelea con los asesinos y les quita un documento que resulta ser un contrato. Solamente The Batman lo lee y más o menos ya sabe qué onda, por lo cual después decide visitar a otros dos socios de Lambert, que vienen siendo, me parece que sus nombres, uno era Striker, pero el que lo va a visitar era... a ver, vamos a regresarnos porque por aquí mencionan el nombre de los socios. Era... bueno, no recuerdo exactamente. Bueno, independientemente, el chiste es que llegan sus otros dos socios. Y pues resulta que cuando uno de los socios llega a visitar al que sí se llama Striker, pues resulta que
Allí el mayordomo de Stryker lo intenta asesinar, llega The Batman, lo salva y ahí es cuando se descubre que pues el socio que era Stryker fue el que planeó todo con su mayordomo para asesinar a los otros tres socios, a Lambert, a Crane y aquí dice es Rogers. Rogers es el tercer socio, el que también intentaron asesinar. El cuarto socio que era Stryker fue el que planeó el asesinato de los otros tres socios. Se descubre que pues tenía que pagarles lo que viene siendo una especie de compensación a sus socios, ya que él no contaba con tanto capital en esta empresa, pero descubrió que si los asesinaba, pues se iba a librar de sus socios e iba a obtener el control total de la empresa de químicos Apex. Justamente Batman logra detener los asesinatos, pero el señor Stryker cae a los químicos. Y la última escena de esta historia de 8 páginas del caso del sindicato químico es que vemos que, pues al final, el comisionado Gordon le está platicando a su amigo Bruce Wayne lo que pasó, cómo se solucionó, cómo fue The Batman el que resolvió el caso. Y vemos que, pues, eh, el comisionado Gordon dice, no, pues este muchacho Bruce no se ve muy animado, es un simple millonario que tal vez tiene una vida aburrida, pero se descubre en las últimas dos viñetas más bien, que Bruce Wayne en realidad es Batman. Esa es la gran revelación del Detective Comics número 27. Y pues con eso es prácticamente en lo que vimos ahorita, que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, fue la primera aparición de Batman. Como detalle importante que también me gustaría mencionar en este video es que ha habido muchas reinterpretaciones de esta historia. Curiosamente, en este Detective Comics número 27 moderno del volumen 2, que fue el que salió con Nuevo 52, pusieron esta historia del caso del sindicato químico escrita por Brad Meltzer y dibujada por el mismísimo Brian Hitch, quien ya estaba trabajando en DC en aquel entonces. Y pues más o menos vemos una reinterpretación por parte de ellos de esa misma historia. Vemos lo mismo, un intento de asesinato, alguien que cae en los químicos. Aquí pueden ver que es The Case of the Chemical Syndicate por Brad Meltzer y Brian Hitch. Pero también quería contarles otra curiosidad. En 1990 salió el Detective Comics número 627, celebrando 600 apariciones de Batman en el título. ¿Y qué se le ocurrió a DC? Pues lanzar en esta edición, otra vez historias que fueran el Detective Comics 27, el caso del sindicato químico, en reinterpretación de los autores de la época. Lo primero que tenemos aquí es la historia original, la que acabamos de revisar en sus 6 páginas. Aquí lo vemos. Y posteriormente tenemos una que fue hecha por, les digo los nombres, Mike Friedrich y dibujada por Bob Brown para celebrar el 30 aniversario de Batman. Estamos hablando de 1969. Aquí no se llamó el caso del sindicato químico, sino se llamó The Cry of the Night is Killed. Estos pues escritores y dibujantes no son muy conocidos, pero aparte, después de mencionar esta historia que salió mucho antes, se presentan 2 historias del caso del sindicato químico. La primera, escrita por Mark Wallman y dibujada por el mismísimo Jim Aparo, el dibujante de Batman definitivo para muchos. Vemos otra reinterpretación del caso del sindicato químico y, curiosamente para terminar, vemos la publicidad de la época, pero también tenemos otra de el caso del sindicato químico, ahora escrita por Alan Grant y dibujada por Norm Breyfogle, el fallecido Norm Breyfogle, quien nos abandonó hace unos años. Y pues aquí podemos ver otra reinterpretación de esta primera historia de Batman. Curiosamente, miren, aquí están anunciando el Batman Venom en Legends of the Dark Knight. Y pues aquí tuvimos, curiosamente, otra vez la primera historia con la primera aparición de Batman, pero ahora con los lápices de Norm Breyfogle. Prácticamente con eso terminamos este video. Quise mostrarles estas ediciones donde pues pueden leer la primera aparición de Batman. En español pues estuvieron las ediciones de Beat, me parece que había una que se recortaba, no sé qué tan fácil sea conseguirla. Por parte de Smash estuvo también la de primera aparición, que creo que costaba como 500 pesos, estaba toda cara, que era una réplica exacta del Detective Comics número 27.
Y posteriormente, hace un par de años, se sacó el hardcover del 80 aniversario de Batman, que también trae esta primera historia en un formato un poco más grande, así que opciones por si quieren tener la primera aparición de Batman, hay muchas en el mercado. Y con eso prácticamente terminamos el baúl del tío Joe del día de hoy. Fue algo improvisado ya que no tuvimos esta semana cómics de Smash, pero no quise dejar pasar la oportunidad de hablarles de la primera aparición de Batman. Y pues prácticamente terminamos este video. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.